Muy buenas tardes, amigos, oyentes, agradeciéndole al Padre porque en su infinita misericordia hoy nos permite tener un día más de vida y tener la posibilidad de mantenernos en este espacio que es para la honra y gloria de nuestro Rey. Los invito a que me acompañen en la oración para dar apertura al momento. Padre Santo, Padre bondadoso, te damos infinitas gracias por tu misericordia, por tu justicia, te damos honra, gloria y honor, porque eres nuestro Rey y único Dios en el cual confiamos, en el cual creemos, Señor. Queremos dedicarte este tiempo para que todo lo que hablemos, discutamos, sea para eh, rearguir nuestro espíritu, para fortalecer nuestra fe, nuestra emuná, para dar testimonio de el Rey en el que creemos, del Creador, del Eterno, que nos ha provisto de todo lo que necesitamos, Señor. Padre bondadoso, ten misericordia si en algún momento nos hemos equivocado, si hemos errado en nuestra forma de ser o en nuestro pensamiento, Señor. Ayúdanos a cambiar y a ser cada día mejores personas para ti. Que todo lo que nosotros estemos aprendiendo a través de tu palabra y el testimonio de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, podamos ponerlo por obra en nuestro día a día, Señor. Bendícenos, bendice a todo el pueblo de Israel disperso en las naciones, a nuestras familias y a todos los que nos estén escuchando en este momento. Te oramos hoy por los méritos de aquel que nos amó primero, Yeshua HaMashiach, oramos hoy. Amén. Amén, Baruch Hashem. Shalom, Adri. Muy bien, gracias al Eterno. Shalom, shalom. Bien, gracias al bendito. Mejorando cada día más. Y pues bueno, aquí nos tiene el Creador listos para seguir frente al cañón. Hijo e hija del Padre. Y dentro de esas vestiduras, dentro de eso, bueno, hemos hablado de la responsabilidad, hemos hablado de la verdad. Y hoy, cibernautas, venimos con un tema bien interesante y la idea es hablar acerca de la dignidad intrínseca y el propósito. Es que nosotros realmente entremos como a evaluarnos desde allí y revisemos, bueno, un poco qué representa, qué es esto realmente de la dignidad y el propósito. ¿Propósito para qué o qué? Bueno, la idea es que vamos a ir desarrollando este tema como parte
de esos principios y de esos valores que debemos tener y con lo cual debemos revestirnos cada día para el eterno. Pero antes de dar inicio en sí con el tema, materia, yo les quiero regalar una frase de Víctor Frank. Víctor Frank era un psicólogo judío, por cierto, y de hecho él escribió un libro muy interesante, el libro acerca de, ya les digo, perdónenme un segundito que se me fue en este momentico el nombre del libro, que tiene que ver precisamente con nuestro tema. Dije, me parece importantísimo que lo podamos revisar y que lo podamos ver. El hombre en busca del sentido. Ese es el libro de este psiquiatra. Y en este libro él toca temas en relación a todo lo que se vivió en el campo de concentración de nazi, cuando estaban pues todos los judíos tuvieron que vivir en esta situación. Y es un libro que resalta mucho la resiliencia. Es un libro que resalta mucho qué pasa con el ser humano desde estando en situaciones bastante complejas, bastante duras, y por ejemplo como lo que vivieron los judíos cuando estaban en este tema, pues en el campo, cuando estaban ellos pues prisioneros y que tuvieron que vivir una cantidad de situaciones bastante difíciles en ese momento. Entonces una de las frases que les quiero traer el día de hoy es esta. Dice: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y propósito. Y es como la apertura para el tema del día de hoy. Entonces, bueno, chicos, no sé si alguno quiere decir algo en particular o ya empezamos como tal. No, empieza, pero cabe resaltar que sí estamos conmemorando la fecha del Holocausto, ¿no? Ok, sí. Estamos atravesando por esa fecha para que la tengamos presente hoy, ¿vale? Muy a propósito. La sí. fecha del fin, ¿no? 1939 a 1945, la guerra termina entre abril y mayo del 45, ¿no? Con la entrada del ejército aliado, ¿no? Y el ingreso de Estados Unidos en la guerra. Ok, entonces, entrando ya en materia, sí, primero como que vamos a definir un poquito lo del tema de la dignidad. ¿Qué es la dignidad intrínseca? O sea, ¿qué representa eso de la dignidad? Muy a propósito, sí, con este tema del Holocausto, muy a propósito con lo que se está viviendo hoy en día, con tantas noticias que entramos a revisar y uno dice, ¿hasta qué punto realmente hoy en día se puede hablar de qué es una dignidad, de qué es la dignidad? O sea, ¿hasta qué punto hoy en día el ser humano realmente tiene un valor por ser humano? Porque eso es lo que representa realmente la dignidad intrínseca. Es tu lugar, tu reconocimiento, o sea, eres valioso porque existes. No necesitas un cartón, no necesitas X cartones, triunfos, méritos, éxitos, sino por el hecho de existir, eres importantísimo, eres valioso, eres único. Y es algo que nos dejó muy marcado el Eterno. Es algo que el Padre, desde el mismo momento en que hizo su creación, de hecho la palabra lo dice, ¿no? Que él nos creó a su imagen y semejanza, que fue la creación más perfecta que el Eterno hizo, porque a través de el ser humano es donde vemos al Padre, es donde lo vemos a Él. En la medida en que actuamos, en la medida que hablamos, en la medida en que somos, ahí vemos obviamente reflejado quién es el Eterno Dios. Entonces, por eso, por el simple hecho de existir, y lo traía también por esto, porque lo hablábamos y hoy estaba escuchando a un influencer, a este señor Samuel Adrián, que trae unos temas bastante interesantes acerca de, bueno, que hace poco capturaron al hombre a uno de los homicidas más grandes, y es un médico, por el tema de que en donde él trabajaba era donde más abortos se hacían en Estados Unidos.
Entonces yo entraba a pensar y yo a decir eso. Por eso decía hasta qué punto realmente, que no es un tema nuevo, es algo que sabemos que viene hace muchísimos años, pero hoy en día lo vemos como de una manera tan, no sé qué palabra decir, chicos, como tan fácil decirlo. Además el hecho de haberle cambiado el término a IVE, interrupción voluntaria del embarazo, que no tiene nada que ver con una interrupción voluntaria y interrupción como tal, porque ese no es el concepto de interrumpir, eso es un asesinato. Uno dice tremendo, porque hoy en día es algo de todos los días y es algo de que pasa pues sin que haya ni siquiera, no sé, un pensarse, un analizarse como persona. Entonces, cuando hablamos de la dignidad intrínseca estamos hablando muchísimo de eso, que tú eres importante, tú eres valioso por ser humano, y cómo esto nos representa, cómo permite, en la medida en que tú conozcas tu valor, eso define mucho lo que tiene que ver con la autoestima, con el autoconcepto. Cuando tú tienes claro eso, que tú por ser un ser humano eres importante y valioso, por supuesto, esto va a permitir que tengas un lugar, un concepto de ti mismo totalmente diferente, que haya un respeto hacia ti, que haya un respeto hacia el prójimo, que también es uno de los temas que hablamos muchísimo acá, y es que tanto, y nos lo enseña la palabra, que tanto amo yo a mi prójimo, porque se da el tema de que no respetamos al otro. O sea, a veces no se ve el otro como un ser humano, así de sencillo, no se ve como un ser humano. Entonces, en la medida en que yo tengo claro eso en mi mente, en mi entendimiento, no solo me respeto yo, por supuesto, sino que voy a darle un respeto al otro. Eso me permite a mí a nivel cognitivo y emocional pues tener una mayor estabilidad, lo que podríamos decir, bueno, una madurez tal que yo voy a darle el lugar que el otro se merece. Voy a darme cuenta que esa otra persona, al igual que yo, por ser ser humano, pues obviamente tiene una representación, tiene un significado, tiene un lugar, ocupa un espacio el cual yo no puedo entrar a vulnerarle simplemente porque quiera, porque tiene un espacio vital que es importante respetarle, que es importante protegerlo, que es importante guardarlo, que es importante servirle. Entonces eso es importante tenerlo presente, lo que representa. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas consideran y creen, y no solamente para sí mismos, sino para otros, para el otro, y suele pasar a veces en ese tema de la educación de los padres a los hijos, que si tú no tienes cierto reconocimiento, un ejemplo a nivel académico, si no sacas las mejores notas, o si no estás de pronto en deporte y te ganas siempre el primer lugar en deporte y te ganas X cantidad de medallas de oro, entonces no tienes un valor, no representas, no eres. Y es importante revisarnos desde allí, realmente, que yo diría que tenemos nosotros, que tenemos nosotros en nuestro corazón, si esa dignidad es una meta a la que yo tengo que llegar, o yo ya tengo claro que es mi base. Porque si ya existo como ser humano, ya, sencillo. Lo demás es añadidura, como dice la palabra, lo demás es añadidura. Que qué bien, y no con esto pues estamos diciendo, no, entonces no se esfuerce, no, genial que tú te esfuerces en el estudio, que lo ideal es que si no haces nada más que estudiar, pues que tengas unas notas buenas, ¿vale? Que como que listo, que haya de parte de ti ese esfuerzo, esa disciplina, esa dedicación pero eso no te hace digno, ni es lo que te da un lugar, ni en la sociedad, ni en tu casa, ni en tu familia, ni en el mundo, que es lo importante. Es importante tenerlo claro, porque muchas veces eso lleva a que las personas se sumerjan más en el quehacer, porque es que necesito reconocimiento, necesito aceptación, necesito saber quién soy, porque no tengo ni idea. Entonces eso hace que me pierda, eso hace que definitivamente me vaya, y eso va ligado con lo que decíamos del tema del propósito, ¿vale? Que el propósito tiene mucho que ver con el tema de los valores y los principios, es decir, que es aquello importante para mí, pero no en términos de
Cuando hablamos de importante es no porque tenga un valor económico o una representación como tal, sino, recuerden que aquí hemos hablado de los valores, es decir, desde la responsabilidad, desde el compromiso, desde la honestidad. Desde allí es importante ese propósito. ¿Qué estoy haciendo yo por el otro que automáticamente se va a ver reflejado en mí, que me permite actuar de determinada manera precisamente para eso, para servir, por ejemplo, para darle un lugar a los demás, para respetar al otro, para ser, como lo decíamos ahorita, para ser ese ejemplo y para ser esa representación de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores de Él, dice la palabra. Entonces, ¿en qué medida yo estoy actuando, yo qué estoy haciendo para reflejar eso? Que ahí parte un poco de lo que llega a representar el propósito, ¿vale? Es exactamente qué es importante para mí, desde el cuidado, desde la verdad, desde la conexión con el otro, desde el crecimiento con el otro, que hace parte de los valores, para poder yo precisamente no solamente ir de la mano con la dignidad, sino desde el cumplimiento de lo que nos llama la palabra, de lo que nos llama a amar al otro y servirle al otro, ¿vale? Bueno, no sé, chicos, si tienen algo para decir. Sí, que quería como, no sé, recogiendo lo que has mencionado hasta ahora y un poquito teniendo en cuenta lo que la palabra del creador dice, digamos que la dignidad como concepto tiene dos perspectivas. La perspectiva que viene definida por la misma orden divino que nos creó con ese propósito como seres humanos, como seres que están creados para alabar al Padre, para servirle y para cumplir un propósito en la tierra, ¿cierto? Pero también existe ese autorreconocimiento, es decir, nosotros mismos, cada individuo, dentro de ese propósito que el Eterno dio para la humanidad, para el ser humano, también uno reconoce con un talento, con una serie de atributos que uno tiene como individuo, uno reconoce que tiene un valor, y ese valor no es un valor humano, sino que también el Eterno te da una posición, un lugar que ocupar. Y está la tercera, diría yo, perspectiva, que es la de la sociedad, o la que en comunidad logramos desarrollar, donde el otro reconoce mi dignidad y yo reconozco la dignidad del otro, ¿sí? Entonces, se requiere que esos tres elementos estén en armonía para que el concepto de dignidad se viva en plenitud, diría yo, ¿no? Porque necesitamos reconocer que con un propósito. Necesitamos identificar individualmente ese propósito, cómo lo vamos a ejecutar con una serie de características y talentos que nos dan individualmente. Y adicionalmente, el lugar donde estamos socialmente ubicados y culturalmente ubicados también debe reconocer esa dignidad para que haya armonía. ¿Qué está pasando en la actualidad y qué pasaba incluso en el Holocausto nazi con la frase que tú decías ahora, que Víctor Frank mencionaba, que en ese momento la dignidad de los judíos a nivel social se perdía en el contexto de que había desvirtuaba esa posición del ser humano desde una ¿cómo se llamaría? Desde un racismo, llamémoslo así, que se expresaba en el rechazo de ese grupo, ¿cierto? Entonces ahí fallaba el concepto de dignidad desde el punto de vista del reconocimiento social, pero aún así el propósito divino de los individuos que hacían parte de ese grupo, en este caso los judíos, no se había perdido, y mucho menos el propósito individual, porque a pesar de vivir lo que vivían, tenían todavía un deseo de vivir y un propósito por el cual existir, y por ende esos otros dos elementos no se perdieron. Entonces, creo yo que esos dos elementos, el propósito que el Eterno nos da a cada uno y generar a la humanidad, más el que nosotros mismos autorreconocemos, son el pilar, ¿sí? Ya lo otro viene de que los contextos sociales y culturales permitan ese desarrollo del concepto en su plenitud. Ok, sí. John Álvaro, ¿tú vas a decir algo?
Sí, alineado con lo que está diciendo John, me gustaría irme a Génesis 1, capítulo 1, 26 y 27 los versículos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo creo que aquí está la parte fundamental de la dignidad intrínseca, ¿sí? Soportándonos en la Torá, en la Biblia, ¿cierto? Aquí estamos fundamentando que la creación del ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquí tenemos un valor inherente que totalmente es inalienable y ontológico, que esto no se basa solamente en méritos, sino que es como un derecho que tiene uno por ser parte del Eterno, ¿sí? Por ser hijo del Eterno, por ser hecho a semejanza del Creador, ¿cierto? Porque esta sería la raíz central, o sea, el ser humano, nosotros reflejamos a Dios, lo cual desde ahí nos confiere una dignidad. Total. ¿Sí? ¿Superando a quién? Al resto de la creación, porque Él nos hizo, el Creador hizo al sexto día, después de haber creado todo hasta los animales, nos creó a nosotros los hombres, al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y nos dijo, señoree sobre la creación. Ahí nos está dando una dignidad de que nosotros los seres humanos, tanto los hombres como las mujeres, tenemos el mismo estatus, pero que estamos por encima del resto de la creación, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Así es, así es. ¿Se fue? Y es un valor, según la Biblia, lo que estaba diciendo John Álvaro, apoyándonos en lo que él mencionaba, el valor de la vida humana es inmenso y sagrado, ya que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y eso lo hace especial, ¿no? Y somos parte de la creación. El Señor, como decía John Álvaro, hace la creación, nos crea a nosotros a su imagen y semejanza, y no nos crea porque estuviera aburrido, nos crea porque primeramente nos amó, dicen las Escrituras, y nos crea para tener una relación con Él. Y creo que allí parte el punto del valor de la vida, entender de que Dios nos hizo, y como dicen las Escrituras, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso lo dice en uno de los salmos, Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y desde allí parte el valor. Cuando yo entiendo que el Señor me hizo a mí, yo le doy valor a mi vida, pero también le doy valor a la vida del prójimo, y valoro la vida del prójimo y respeto los límites establecidos y no trato de transgredir para dañar al otro. El problema de esta sociedad es el alejamiento totalmente del Padre, donde los valores se han perdido y entonces los límites se han corrido como una cerca, y no importa lo que la otra persona sufra, simplemente importa lo que yo sienta o lo que yo anhele, ¿no? Entonces se ha perdido ese valor que se tenía en una época, y ese respeto por el derecho a vivir. Sí, y algo que mencionaba John Jairo ahorita, y el tema del propósito de vida es realmente mi sentido de vida. Es decir, ¿yo para qué estoy acá? Desafortunadamente hoy en día vemos con este tema de que somos tan egoístas, tan individualistas, de muchas veces estoy para mí, para servirme, para atenderme, porque es lo que yo quiero y lo que yo anhelo, solamente mi deseo, olvidándonos precisamente del otro, y ahí donde entra la dignidad intrínseca del otro, en donde vemos realmente cuál es el valor que tiene el otro, para yo decir, yo puedo hacerme a un lado porque es el otro también, así como yo necesito, el otro también. ¿Cómo estoy yo en este lugar? ¿Cómo estoy yo en este momento para poder ayudar y para poder servirle al otro? Eso sí que es
bien interesante, porque desde allí, y fue una de las, claro, los propósitos con el Padre nos creó, no solamente alabarle a Él, sino llevarnos al servicio. Y eso lo vemos claramente con nuestro Salvador. ¿Qué hacía el Señor? El Señor vino a mostrarnos precisamente eso. Es que yo estoy es para servir al otro. En la medida en que yo pueda entregarle al otro de esos talentos que el Padre me ha dado a mí, porque todos hemos sido dotados de talentos, todos tenemos habilidades, capacidades, aptitudes, y en la medida en que yo puedo entrar a darle el lugar a la otra persona, me salgo de mí mismo. Y había algo muy lindo, les decía que estaba escuchando a este influencer, Jesús Adrián, y traía un caso también de un niño. Sí, es un niño porque tiene 12 años, en Estados Unidos, que tiene leucemia, un cáncer que a nivel linfático que viene a afectar directamente todo el sistema inmunológico. Y el niño, que es algo muy bonito y que lo vemos en el libro que les digo, en el sentido de la vida de este psiquiatra Víctor Frank, porque el niño no se quedó en su lamento, es que yo estoy enfermo y entonces tienen que atenderme, tienen que darme, tienen que hacerme, sino que llega ese niño a decir, ok, yo quiero hacer algo en relación a otros como yo, a otros que estén viviendo y que estén teniendo una situación compleja como la que yo estoy teniendo en este momento. Hizo una campaña, este chiquirín, para poderles entregar unos obsequios a diversos niños allá en el hospital donde él estaba, en la clínica donde él estaba recibiendo su tratamiento de quimio. Él veía una cantidad de situaciones también de que no solamente está la enfermedad como tal, sino que también hay otras situaciones adversas que rodeaban a estos niños, y pues él estaba en un pabellón pediátrico, entonces, todos son niños. Entonces, como dice él, yo quiero dar un poco para generar un poco de un momento de convivencia, un momento de integrarnos, y un momento de dar esperanza, decirle al otro, venga, en medio de esta situación riámonos, en medio de esta situación unámonos, en medio de esta situación seamos felices. No me imagino lo duro que debe ser, pero seamos felices. Y entonces organizó una campaña donde él pensaba organizar X cantidad de regalitos, de obsequios, y esto hizo tanto eco en la comunidad que alcanzó el triple de lo que él esperaba, y no solamente pudo darle a los que estaban allí, digamos, en su pabellón, sino que pudo hacerlo con otras personas, otros niños. Y es ver eso, tiene que ver con el propósito de vida. Cuando yo aprendo a salirme de mí mismo, que nos lo decía nuestro Señor en la palabra, dice, niégate a ti mismo. Si tú me sigues, vas a seguir a mí, niégate a ti mismo. Y es de las cosas más duras para nosotros, para el ser humano, porque solemos centrarnos en nosotros, en ayayay conmigo, que nos ciega para poder ver lo que está pasando en relación a los demás. Ahí perdemos ese propósito. Claro que con el que el Padre nos creó, es que el Padre no nos creó porque, es que eres tan bonito, no. Él nos creó para servir. Él que le dijo a Adán, vea, aquí le entrego este huerto, a ver, administrelo. Ahí le entrego su esposa, a ver, cuídela, protégela, siempre al servicio al servicio. Entonces es importante ver eso, porque si yo tengo claro un sentido de vida, primero me salgo de mí, dejo de pensarme en que solamente soy yo el pobre gusanito que nadie me quiere, sino que puedo ver que hay una cantidad de situaciones que ocurren a mi alrededor, en lo cual, si yo tengo un talento en particular, pues yo voy a estar para servir, yo voy a estar para, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar de mí? ¿Cómo puedo hacerme a un lado para que el otro pase y para poder? Entonces aquí no solamente empleamos lo que es la dignidad intrínseca, en la medida en que yo estoy viendo al otro, es un ser humano que vale, y lo decías ahorita, John Álvaro, en cuanto a todo lo que pasaba con el Holocausto, y sí, como ese racismo, y que lo vemos hoy en día sigue, hoy en día todavía hay lugares donde por el color de tu piel ya te discriminan,
o porque no tienes X capacidades, entonces no te permiten hacer parte de un grupo, una comunidad, un espacio. Entonces es complejo porque seguimos en lo mismo y lo seguimos haciendo de una manera tan igual cruel como pasó en esa época. El exterminio. Sí, total, total. O sea, son cosas que uno dice increíble. Y ahí trabajamos el tema de la dignidad porque veo al otro y también el propósito de vida. Es que si no tengo yo un propósito en la vida, créanme que el hombre se la pasa todo el tiempo buscando la felicidad, ¿no? Yo quiero ser feliz. La felicidad es un estado mental, la felicidad nunca está por fuera de mí, la felicidad está en mí. Yo decido si soy o no soy feliz. Intrínseco. Sí, es mi decisión. Y en ese sentido se pierde el propósito. Se pierde el propósito porque volvemos a lo mismo. Yo quiero seguir llenándome, yo quiero seguir sirviéndome, yo quiero seguir haciéndome que, no sé, famoso, grande. Necesito tanta aprobación y reconocimiento que sigo más en mí que realmente poder hacerlo con los demás. Bueno, no sé, chicos, si alguno va a opinar. Y por ejemplo en Mateo capítulo 22 habla de ama a tu prójimo como a ti mismo, y cuando yo entiendo y yo me doy el valor que corresponde porque tengo a Yeshua en mi corazón, he podido entender cuál es mi identidad. Asimismo yo le voy a dar valor a la vida de los demás. Total. Porque si yo me amo a mí mismo y yo entiendo de que así como yo me amo, debo amar a los demás, esto implica tratar a los demás con la misma compasión, dignidad, respeto que uno mismo se tiene. Uh-huh. Lo que cualquiera quiere, valorarse y amarse primero a uno mismo. Entonces, si yo no me amo, difícilmente yo voy a amar a mi prójimo y voy a actuar con violencia, uh-huh, que es lo que sucede comúnmente. Estamos hablando del exterminio judío, donde más o menos unos 5 millones de judíos fueron exterminados. Pero vemos un pueblo resiliente, ¿no? Total. Años después, la semana que pasó, se cumplió un aniversario más de Golda Meir, la gran mujer, una de las 2 mujeres que firmó el acta de creación de nuevamente el pueblo judío de Israel, nuevamente como nación. Y esta mujer, una mujer que nació en la Unión Soviética, una mujer que fue resiliente, que a pesar de ser mujer en un contexto machista, en un tiempo de hombres, no, en un tiempo donde las mujeres no iban a las universidades, esta mujer se prepara, esta mujer va a los Estados Unidos, reúne $25 millones de la época. Estamos hablando de un dineral. Si $25 millones es mucho en este tiempo, en esa época muchísimo más. Y esta mujer, con lo que reúne, inicia todo el proceso de creación de nuevamente, de poder tener la tierra que el Señor les prometió desde la llegada y la salida de Egipto, ¿no?, a la tierra prometida. Entonces vemos un pueblo resiliente, y cuando uno le da valor a la vida, uno es resiliente, es un luchador, es una persona que piensa en comunidad, porque ella no pensó de manera egoísta, sino que pensó en su pueblo. Exacto, sí. ¿Alguno de los chicos va a decir algo? Compañeros. No los veo. Sí, ellos están allí. John Jairo, John Álvaro. John Álvaro. Ahí está John Jairo. John Jairo, ¿tú primero o sigo yo? Bueno, entonces... Dale, John. Dale. Mira que ustedes tocaron un tema, y es que volvemos a arrancar desde el principio y esto se pone más bueno. Yo pensaría que el propósito más elevado suele ser aquel que busca proteger o promover la dignidad del otro. Amén. Total. ¿Sí? ¿Estamos ahí con la idea? Total, muy sí. de acuerdo. Y volvamos que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Eterno, y que en el 6º día nos hizo, pero resulta que Él le buscó ese par al hombre y no lo encontró, ¿cierto? Sí. Pero vio que no era, pero sí encontró, e hizo uno semejante de parte de él, y dijo: esta es hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, esta es la parte idónea para el hombre. Amén. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, Mire dónde arranca todo.
donde arranca la dignidad, desde nuestro prójimo. Tú lo decías, Adriana, ahora. ¿Y cuál es nuestro primer prójimo, el más cercano? Nuestra esposa. Sí. Y mire, ¿dónde se fundamenta la dignidad, aparte que somos semejanza del Creador? Se fundamenta en el hogar. Ujú. Se fundamenta de pronto en ese reflejo que da entre el respeto que le da el hombre a la mujer, en esa forma de querer buscar proteger y promover la dignidad de su esposa. ¿Sí? Porque eso es lo más importante, diría yo, porque desde ahí nace la raíz y los fundamentos para que la dignidad en las personas, ahora lo decía Álvaro, en amar al prójimo. Así es. Y yo creo que esa es la parte fundamental. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Arrancamos desde nuestro hogar, arrancamos desde nuestras esposas para que nuestros hijos adquieran ese ejemplo y promuevan esa dignidad, ese amor al prójimo y estén dándole ese deseo de siempre proteger a los que están a su lado. Yo creo que ese es el propósito. Ustedes tienen una palabra que es propósito y ese debería ser el propósito de nuestra vida. Sí. Y mira que en hebreo, para yo llegar a la palabra de propósito puedo tener 3 verbos, pero hay un verbo que me gusta mucho que es kavaná, que viene de la raíz kum. Esa palabra kavaná, ¿cierto? Necesita tener propósito o establecer un propósito o preparar el corazón. Wow. Y dice en 1 Samuel 7:3, y preparad vuestros corazones a Adonai y solo a él servid. Qué bello. Esa Hermoso. palabra kavaná es un propósito. Ujú. Y nuestro primer propósito a imagen y semejanza, tanto el hombre como la mujer, que se están protegiendo mutuamente, que se están cuidando mutuamente, es servirle al Creador. Yo Amén. creería que ahí está la clave de todo. Amén, ¿no? Una vida Total. con propósito, ¿no? Algo de que tú has tocado, Adrianita, en otras épocas, en otros tiempos, de tener un propósito, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Y hablamos ahora de metas, expectativas, metas a corto plazo, a largo plazo, pero estamos viendo de que son metas y planes y propósitos que tiene el Señor con nuestra vida, ¿no? Fuimos creados para adorar. Total. Eso es cierto. John iba a decir algo, John Jairo. Sí, John Jairo, Johncito. Sí, lo que iba a decir era que hay una palabra también en hebreo que se dice kabot. Incluso cuando se está leyendo la palabra o se va a leer la palabra de Dios en las sinagogas o en los seder del pueblo judío, se expresa esa palabra kabot como honor cuando una persona sale a leer la palabra. Y el otro día, escuchando un estudio acerca de la palabra, kabot también significa peso, es como ese lugar que ocupa en el espacio un ser. En este caso, nuestro Padre también, cuando se manifiesta y se manifiesta a través de su Hijo, Él tiene un honor que se manifiesta en la tierra, que es ese lugar, ese peso, que si queríamos decir es como el peso de ese ser, y el peso es la relevancia que tiene, el lugar que ocupa, el honor que tiene esa persona. Y cuando nos dicen honrar a padre y madre, es como si estuviéramos también dándole ese lugar, ese espacio a ese ser, cumpliendo ese rol, esa función. Entonces, desde el punto de vista bíblico, darle dignidad a las personas o reconocer esa dignidad es poder darles ese honor que tienen por ser imagen de Dios. Entonces, ahí es donde aplica de que es un concepto que parte del origen que Dios nos dio, pero se distribuye o se manifiesta a lo largo de la experiencia de vida de cada ser humano y de su relación con el prójimo. Y unos a otros nos hacemos dignos de alguna manera porque nos reconocemos unos a otros, cada uno con sus deberes y cada uno con los derechos que tiene, ¿no? Entonces, creo yo que la palabra de mi rey nos deja mucho que reflexionar alrededor del término. Sí, sí. Amén, así es, Total, Adrianita. total. Y hace 8 días, John Álvaro nos hablaba acerca del padre y el cuidado con las viudas, los huérfanos, los esclavos, ¿no?
que en algunos contextos distintos al pueblo de Israel, el esclavo era asesinado. El esclavo, en cambio, en el pueblo de Israel, el esclavo era importante, era respetado, y muchos esclavos, vemos las escrituras, llegaron a ser importantes. Sí, claro, se quedan en la familia, parte de la familia. Claro, llegaron a ser importantes porque allí está el valor a la vida. Y el Padre nos enseña, y lo que está hablando John Jairo, en las enseñanzas. No, tocayo, adelante. Sí, mira que algo importante, Álvaro, que tocaste es, dentro de la dignidad, mira que el Creador dentro de los mandamientos dice de que hay que cuidar al esclavo. Amén. La Hay que viuda, protegerlo, porque nosotros también fuimos esclavos en Egipto. Amén. Pero no nos dieron dignidad. Y mire lo que hace el Creador. Ahora ustedes, lo que ustedes no tuvieron, ustedes sí devuélvanselos a los demás, denle dignidad a los demás. Sí, qué bello. Qué lindo, hermoso. Claro, porque el Padre nos da a nosotros esa dignidad. O sea, eso, al salir de esa esclavitud, a Él abrir nuestros ojos y reconocernos y adaptarnos como hijos. Claro, realmente entendemos nuestro lugar, entendemos la dignidad que tenemos y ese propósito que es servirle a Él. Y ahí perfectamente podemos hacernos a un lado, podemos renunciar a nosotros, negarnos para poder darle lugar a esa persona. Sí, muy lindo con el tema que hablabas de lo de los esclavos, porque que no se nos olvide, siempre es importante y uno siempre debe recordar de dónde viene para no repetir la historia. Y ahorita que hablaban de John Jairo, que decía el tema de, tú lo decías también, John Álvaro, de la familia. Qué importante, padres que nos están escuchando, docentes, pastores, cibernauta, que estás allí. Miren, recuerden que como padres, como adultos, como hijos del Eterno, nosotros tenemos y dentro de esos propósitos que el Eterno tiene para con nosotros y que hace parte de alabarlo, honrarlo, cuando cuidamos a los más pequeños, cuando cuidamos a los niños, qué importante es poder darles ese lugar, porque recuerden que el niño está en un proceso de conocerse, de saber quién es. Entonces, para que el niño logre entender que por ser humano, por existir, hay un devocional que yo leo todos los días que dice gracias por existir. Eso me parece hermosísimo. Amén. Por el hecho de existir, obviamente el niño debe entender que es importante, y quitémosle el rol que es que porque eres hijo, no, quitémosle el rol de existes, ya eres importantísimo, porque puede quedar huérfano, igual seguirá siendo hijo, pero quitémosle, como les digo, ese rol. Entonces eso es importante que nosotros podamos enseñarle a nuestros más pequeños. Miren, recuerden que los que están siendo más influenciados, más dañados, más destruidos son nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Hoy he escuchado una noticia que en universidades en Bogotá, cómo se ha disparado el tema de los trastornos mentales, a raíz precisamente de lo que siempre hemos hablado aquí un poco de las redes sociales. No, las redes sociales no son malas, es el uso inadecuado que le damos a ellas, ¿no? Pero ahí donde uno dice, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tanto le han permitido a estos niños? ¿Qué le están permitiendo a estos niños? Entonces, cuando hablamos de eres digno, ¿qué le estoy enseñando yo como padre, como adulto responsable? ¿Estoy abusando de esa personita? ¿La estoy maltratando? Hoy me llegó un caso de una niña de 11 años que, chanfle, mire, esa niña ha tenido casi todas las heridas de la infancia: abuso sexual, maltrato físico, ausencia de las figuras parentales, en particular del papá. La mamá se ofusca y la maltrata, o sea, le grita, y tiene 11 añitos, y yo decía, Jesús de Nazaret, o sea, qué duro. Entonces es eso, es de verdad que estamos haciendo, y recuerden que nosotros no estamos aquí lindos, no, cibernautas, sabemos que lo somos, porque somos hijos del Eterno, pero el Padre nos colocó aquí con un propósito, y es ese precisamente. Somos sus embajadores, ¿ya? Nosotros somos mensajeros del Padre, y lo que nosotros queremos como equipo, como línea amiga, como realmente pueblo del Eterno, es eso, es dar esas buenas nuevas. Es decir, venga, espera un momentico, ¿qué estás haciendo? Que tú tienes un tiempo en este mundo, ¿qué estás haciendo con ese tiempo?
¿Cómo lo estás administrando? ¿Qué le estás dando al otro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por tu esposa? Lo decías claramente, John Álvaro. ¿Qué estás haciendo por tus hijos? ¿Qué clase de ser humano, de adulto quieres que él sea? ¿Hasta qué punto lo estás dando el lugar y lo estás respetando? Estás diciendo, es que es maravilloso porque existe. Lloró, pues a ver, todos lloramos. Gritó, pues a ver, todos gritamos. Hace parte de ser humano, de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad. Ya, pero es más fácil a veces enojarnos, gritar, aislarnos, que realmente venir. O sea, hace parte de esta forma en que el Creador nos hizo, de esta carne y este huesito, pero es un ser humano. Existe, y lo vemos que se le da más importancia, y lo hablábamos en una oportunidad aquí también a veces, a los animalitos. Son hermosos, yo tengo mascota y quiero mucho a mi perrita, pero no puedo colocar a a la perrita por encima de un ser humano. La Eso humanización de las sí, mascotas. exacto, eso es supremamente. Tengo que darle también el lugar de que ella tiene, como es un ser creado por el Eterno, sí, pero pues es un animalito. Entonces es importante eso. Es importante realmente qué estamos haciendo, y eso, y invitarlos mucho a eso, porque yo decía, chanfle, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo hoy con el tiempo que tengo? Hoy, que tiene que ver con el propósito de vida, que tiene que ver con hasta qué punto le estoy dando al otro, hasta qué punto yo realmente digo estoy siendo imagen y semejanza del Creador, y esa dignidad, entendiéndome primeramente, porque bien lo dice la palabra, ama a tu prójimo también como a ti mismo, y si a veces yo no me ubico como digna, entonces va a ser muy difícil que vea al otro desde esa postura, ¿no? Pero sí es eso, es qué estamos haciendo por el otro, que estamos, y cuando hacemos por el otro, créanme, se los digo, eso automáticamente viene para nosotros. O sea, el Padre es tan bello, es tan perfecto, que en la medida en que nosotros empezamos, eso es un efecto espejo, un efecto rebote nomás de lindo. Hagan en cuenta que están jugando tenis. Entonces, en la medida en que yo sirvo al prójimo, yo le doy al prójimo, eso me llega. Eso va para mí. Eso hace parte de lo que también voy a recibir en ese equilibrio que se necesita y en ese amor. Amén, así es. Y Adrianita, y mira, el valor de la vida nos la dio nuestro Yeshua en la cruz del Calvario. Vino a morir por nosotros. Quiere decir que la vida es muy importante. Total. Si no hubiera ido a la cruz del Calvario, dicen las escrituras que estábamos siendo contados como ovejas hacia el matadero. Y dice la palabra, por ejemplo, en Juan capítulo 15, dice que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si son obedientes. Entonces, allí vemos que en otras versiones dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su alma por sus amigos. Y entonces vemos allí, y de lo que hablaban nuestros compañeros, vemos que los derechos humanos no nacieron posguerra, no nacieron pos Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Cuando las Naciones Unidas se crean y empiezan a crear los derechos humanos. Los derechos humanos nacieron desde el huerto del Edén. Amén. Los derechos humanos nacieron desde el Antiguo Testamento o el primer pacto, como también lo decimos. Entonces vemos que el Padre nos ha enseñado derechos humanos y el respeto a la vida, que se convierte en algo sagrado, ¿no? Amén, amén. Así Compañeros, veo ahí las manitos levantadas. John Jairo, John Álvaro. Lo que iba a aportar era que ahora que estás tratando el tema de lo que significa Yeshua en ese contexto de la dignidad, miren cómo es un concepto que por eso decimos que parte desde Génesis de Bereshit, porque claramente Yeshua cuando fue a la cruz, él se rebajó en cuanto a la dignidad reconocida por el ser humano, pero nunca perdió su estatus de lo que él significaba en el propósito del Padre. Entonces, porque él sabía la importancia de, en ese contexto, en lo que nosotros conocemos humanamente, perdió dignidad, porque fue humillado, fue violado, violentado, abusado de sus derechos, ¿no? todo. En ese tiempo cuando murió en la cruz, ¿no?
pero no perdió la dignidad que viene del Padre. Esa no la perdió nunca, ni la va a perder. Sí. Así, Sí, así qué bonito, es. qué Y bonito. recuerden que la ley de la época decía, maldito aquel que muera en un madero. Perdió dignidad, como decía John Jairo. Perdió dignidad y la perdió por amor, por nosotros. Cargó nuestras culpas siendo libre de pecado, ¿no? Tremendo, qué bello eso. Sí, ¿Cómo te pones, no? sí, no, es que... Eso es un Pero el poema. Creador le devolvió la dignidad, el Creador le devolvió la dignidad en la resurrección. Amén, Amén, no, así es, que- así es. Vestido en majestad, coronado en el trono de la gracia, ¿no? Sí, es que cuando uno logra entender eso, uy, de verdad que no hay palabras para con el Creador, es hermoso con nosotros, es muy bello. ¿Te ibas a decir algo más, John Álvaro? Sí, mira que es esa raíz que es kun, que también tiene que ver con la palabra que está diciendo don Jairo Cabot, que es honor. Es pensar en el honor que nosotros le debemos de dar al Eterno. Es nosotros. ¿Cómo retribuimos ese honor al Eterno que fue el que nos creó? Entonces debemos de pensar nosotros cómo debemos nosotros como seres humanos, como creyentes, y que creemos en la palabra del Eterno, cómo nosotros le retribuimos ese honor al Eterno. Amén. ¿Cómo le retribuimos esa dignidad al Eterno? No hemos pensado en eso. Y yo creo que la única vía, el único cálculo matemático que puede existir aquí es para darle ese honor y para darle también esa dignidad, es obedeciendo lo que Él nos dice en su palabra. Amén, amén. ¿Sí? Mira que esa palabra Kavaná, que significa preparar el corazón, tiene un solo objetivo, que es servir al Eterno, a Dios, con sinceridad. Oh, qué bello. Y siempre debemos de enfocarnos en eso, Amén, amén. Sí. en cómo le servimos, en cómo le retornamos su honor y su dignidad a Él, que fue el que nos creó a su imagen y semejanza. Amén, amén. Amén, así cierto. es. Es cierto, porque nada de esto merecemos y mira. Y lo que hablamos ahorita, cuando llegamos a Él, cuando Él nos trae a su luz, nos devuelve esa dignidad. Porque en un Amén. momento dado, nada, estábamos muertos en vida, perdidos. Y Él nos lleva a eso. Y empezamos a conocerle, y en ese conocerle, pues le amamos. Pero es desde allí, desde ese servicio, desde ese negarme, desde ese, sabes que ya no se trata de mí, se trata siempre de Él. ¿Y qué más debo hacer? No cayendo en el activismo tampoco, pero sí teniendo ese sentido de vida, porque si yo tengo un porqué para vivir, créame que todo se soporta, todo en esta vida se soporta. Y nuestro porqué para vivir es Él, es esa esperanza de vida eterna, de saber que le vamos a ver cara a cara, que lo vamos a tener allí, 24/7, adorándole y alabándolo. Entonces, que esa sea de verdad, cibernautas, nuestro propósito en la vida. Eso no significa que no vamos a ir haciendo acá. Vuelvo y digo, hay un efecto rebote, entonces todo eso nos llega, el Padre nos devuelve, el Padre nos da, Él es demasiado, pero es entender eso, es entender que si respiramos, si vivimos y si estamos, es porque Él no lo ha permitido, pero es precisamente para eso, para ser ejemplo para otros, para amar a otros, para llegar a tantas personas que aún no le conocen, que aún están perdidos, que aún están muertos en vida, que aún no han tenido, no sé, eso de, venga, realmente yo quiero tener un encuentro y un acercamiento con mi Creador, con mi Padre. Entonces, de verdad, cibernautas, que esa sea siempre nuestra razón de vivir, de abrir los ojos cada día y decir, Padre, gracias porque es demasiado lo que el Eterno hace con nosotros. Ay, Dios, bueno, chicos, este tema me cogió ahorita como que dentro de mí. Tan bello el Eterno, porque siempre siempre aterrizamos. Sí, él nos lleva a eso. Siempre aterrizamos en la palabra, o sea,
Él nos lleva a eso. Iniciamos y siempre la palabra va a ser nuestra base, nuestra brújula, nuestro GPS. No nos podemos alejar de la palabra, ¿no? Sí, y los chicos nos recordaron bien los términos y nos llevaron a mostrarnos el amor del Padre, ¿no? Muy lindo. La semana pasada yo, justo en este momento, hace 8 días, estaba en urgencias con mi padre y ahí me seguía un señor nomás de lindo, de 91 años. Ay, pero una belleza. Y pues estaba con los hijos, pero a veces los hijos como que tenían que salir y era como estar pendiente de cómo se le podía, o sea, yo lo veía y yo decía, hay que ayudarle, hay que servirle, ya, hay que estar como muy atentos, y no solamente con él, porque uno ahí, Dios mío, en las clínicas uno se encuentra con tantas cosas, Jesús, y uno dice, qué bonito, porque en la medida que nosotros podamos tenderle la mano al otro, en la medida en que nosotros podamos decir, venga, y yo lo pensaba y yo decía, yo todavía estoy más, o sea, yo estoy más joven, yo me puedo mover, yo puedo estarme parada, me van a doler los pies, no importa, pero, o me acurruco, bueno, lo que sea, pero uno dice, es una persona que necesita en ese momento, que aparte que es una persona adulta y algo que es hermoso y es honrar a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, qué hermoso que es eso, y uno decía, hay que hacerlo, cuánto más tenemos que hacer y debemos hacer por las demás personas. De verdad que Cibernautas es llevarnos a eso. ¿Qué estamos haciendo por el otro? ¿Hasta dónde estamos cumpliendo realmente el propósito del Creador? De guardar nuestro corazón, de cuidarlo y de aprender de él para poderle entregar a los demás. Bueno, Cibernautas, vamos llegando al final, pero como siempre yo les digo a mis bellos compañeros, bueno, chicos, ¿con qué nos van a dejar el día de hoy? ¿Qué perla nos va a entregar y qué perla le vamos a dejar ahí a los cibernautas frente a este tema que, bueno, personalmente me mueve muchísimo frente a él, lo que es la dignidad y el propósito de vida? Bueno, los escuchamos, chicos. Yo creo que primero iban los anuncios. No, de último, dejémoslos. Ay, por Dios. En el Salmo 10, versículo 17, dice la palabra del Eterno: el deseo de los humildes escuchaste. Oh Dios, tú dispones su corazón. Ese disponer es Kavaná. Nuestro propósito es que nuestro corazón esté alineado con el Eterno, con Dios. Amén. Y Él sabe los deseos de las personas humildes, de las personas que tienen un propósito y tienen dignidad. Así es. El Creador siempre va a estar inclinando su rostro para escucharte, ¿cierto? Para dedicarte un tiempo, Amén, para abrazarte, para abrigarte y sobre todo para hacerte sentir parte de Él, para hacerte sentir parte de su pueblo y para hacerte sentir parte de su descendencia. Eso es identidad. amén, amén. Muchas gracias, compañerito. ¿Y tú, John Jairo? Bueno, pues primero agradecerle a nuestro Padre Eterno porque nos ha permitido hoy reflexionar sobre la dignidad como parte fundamental en este proceso de caminar en los pasos de Yeshua, en la obediencia a la palabra de mi Rey. Y hay una frase de un maestro que escuché hace poco que decía que nosotros, todos los que creemos en Jesús, en Yeshua, decimos que nosotros seguimos el testimonio de Él, que seguimos sus pasos, pero que a veces se nos olvida que cuál fue la última caminata que tuvo Yeshua y hacia dónde llegó, ¿no? Y esa es una cuota de, llamémoslo así, de esfuerzo que todos tendremos que de alguna u otra manera también vivir, experimentar, porque lo más maravilloso es que después de morir en Yeshua, muy seguramente ya tenemos un galardón mucho más alto, una dignidad todavía mucho más apreciable, que no la otorga ninguna potestad, ni ninguna acción, ni ningún tesoro que podamos tener en esta vida,
terrenal que tenemos en este momento. Entonces, que ese propósito que cada uno tiene trascienda el plano terrenal material humano y se convierta en algo que esté alineado a la voluntad del Padre a través del Espíritu. Amén, amén, así es. Tú, Alvarito. Amén, ¿no? Estaba pensando en las 8 bienaventuranzas, ¿no? Y que son enseñanzas fundamentales que definen la felicidad y el carácter del cristiano, ¿no? Y vemos esa enseñanza, y también me remontaba al libro de los Hechos, donde la iglesia se reunía, compartía el pan, estaban en oración, unánime, juntos, pero vendían las cosas para preocuparse por los demás. Y también en la segunda carta del apóstol Pedro habla acerca de aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Y entonces vemos allí un Yeshua, un Padre que quiere lo mejor para nosotros, que quiere devolvernos esa dignidad cuando llegamos a Él, que quiere darnos el valor de la vida y que nos lo dio en la cruz del Calvario. ¿Cuánto puede costar un alma? Incalculable el valor. Él dio su vida por rescate de muchos. Y creo que esa es una enseñanza que Él nos dejó, dando su vida para que nosotros podamos vivir y podamos tener vida eterna. Aquí en la tierra podemos tener vida, y como lo dijo Él, vida en abundancia. Y si vamos a Él y bebemos del agua de vida eterna, nunca tendremos sed jamás. Adrianita. Amén. Sí, la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Y sabemos de qué amor estamos hablando, de nuestro Salvador Yeshua. Ahorita lo decías, sí, tenemos un precio, pero el precio es la última gota de sangre que derramó nuestro Señor Yeshua. Imagínense, la última gota de sangre. Ese es el valor de nosotros, hasta la última gota de sangre. Que eso no lo va a pagar absolutamente nadie. Él fue el único que lo hizo. Y cibernautas, esa es la invitación. La invitación es: cada día revistámonos de esa dignidad intrínseca, veámosla en el otro, respetemos al otro, incluso digámosle eso: gracias por existir, eso es hermosísimo. Gracias por existir, indiferente, me mira, no me mira, me habla, no me habla, gracias por existir, porque hace parte de esta creación tan hermosa y tan perfecta que ha hecho el Eterno. Que podamos tener cada día un propósito, salirnos de nosotros, ver más allá de nuestras narices, como decimos a veces, y entender que cuando yo me centro en el otro, ¡wow!, estoy creciendo muchísimo. Cibernautas, de verdad, gracias, pero muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar allí, gracias por la sintonía, gracias por ser parte, por esa fidelidad, por esa lealtad. Y como les decíamos ahorita, Línea Amiga se creó para eso. El Padre nos lo colocó en nuestro corazón para y por ustedes. Entonces, si el Eterno nos lo permite, la próxima semana nos encontraremos. Espero muy pronto que estemos en vivo y en directo los 4. Eso anhela mi corazón. Pero el Padre es perfecto y Él es el que organiza los tiempos. Y estaremos aquí con el favor de nuestro Padre la próxima semana con un tema también supremamente importante. ¿Te tocó este programa? Total. Estás sí, estoy muy sensible. Está sensible el corazón. Bueno, sí. Quiere decir que el Espíritu Santo, el Ruach, hizo la obra en ti, Adrianita. Y sí, la verdad, lindo programa. Muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionan con nosotros. Gracias por los mensajes, gracias por las veces que comparten el video, gracias por seguir las redes. Recuerden, la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, ella tiene su consultorio y también atiende de manera virtual y presencial. Ahora nos va a dar la página de Psicosentir, donde la pueden seguir a ella y donde también pueden contactarla a través de un número de WhatsApp para consultas profesionales, Adrianita. Bueno, gracias, Alvarito. Sí, Psicosentir Actuar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. La página web es www.sentiractuar.com, donde pues la verdad he venido ya como subiendo varios artículos en compañía de una colega,
y temas bastante importantes también que nos ayudan mucho en este caminar por la vida. Y si requieren acompañamiento psicológico, por favor, solo WhatsApp, escribir. El número es más 57 310 383 3320. Repito, más 57 310 383 3320. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. No se vayan a desconectar para que interactuemos internamente. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden, Línea Amiga, los días miércoles a partir de las 6 de la tarde, Colombia, para que estén allí ciberestacionados con nosotros, para que estén allí siempre conectados con esta línea de psicoconsejería, con unos temas muy interesantes. Miren todo lo que ha sucedido en el día de hoy. Hemos sido tocados porque realmente son temas que nos inspiran y que nos muestra el amor del Padre por la creación, y nosotros somos parte de la creación. Dios les bendiga, un abrazo, gracias a nuestro compañero John Jairo, los profesores, como digo yo, los maestros de la palabra, pero también profesores de lo que el Señor les ha permitido a través de su conocimiento intelectual y que pueden dar en las universidades donde laboran. Dios le bendiga, shalom, shalom para John Jairo, para John Álvaro, no se desconecten. Adrianita. Chicos, despídanse. Ah, sí, allí a la cámara. Shalom. Gracias, chicos. Gracias. Nos lo bendiga. Un abrazo para todos. Shalom, bendiciones a todos. Sigan en sintonía de la Estación del Cielo y los dejo con el pastor Adrián Rogers con un mensaje de mucha bendición y que se llama ¿Cómo tener una vida llena del Espíritu Santo? Dios les bendiga, un abrazo para todos.